Paz a vos, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Luis Carlos Vergara, desde este bello país, Colombia, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, es un honor estar nuevamente compartiendo la palabra por medio de este tema del día de hoy. Nos encontramos en la 8ª semana, mis amados hermanos, y la lectura en la 2ª carta de los Corintios, con el eslogan: la epístola que combate las acusaciones contra Pablo. Y el subtema, mis amados hermanos, el ministerio y su descripción. Nuestro tema principal para el día de hoy, mis amados hermanos, el ministerio, una panorámica general. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, hemos tomado como texto bíblico la 2ª carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Amén, mis amados hermanos. Pero, mis amados hermanos, antes de iniciar este tema, te pido ahí que inclines tu rostro y hagamos esta oración. Amantísimo Padre Celestial, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la honra. Te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por el aire nuevo que logramos percibir. Te damos gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias por la vida, por la salud de cada uno de tus oyentes. Queremos colocar este tema bajo tu voluntad. Que seas tú tomando el control, que seas tú llevando este mensaje a muchos rincones del mundo y que pueda ser esparcida esa semilla. Amén. Bueno, mis amados hermanos, iniciando ya en contexto el tema del día de hoy. Esta es una ilustración, mis amados hermanos, del ministro y del ministerio al que Dios lo ha llamado. Es un gran estímulo para el ministro ser y hacer exactamente aquello para lo que Dios lo ha llamado. Primero, ministro siente una gran pasión, el versículo 12 al versículo 13. Segundo, el ministro siempre triunfa en Cristo, versículo 14. Tercero, el ministro es grato olor para Dios, versículo del 15 al 16. Cuarto, el ministro tiene sobre sí exigencias severas, del versículo 16 al versículo 17, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el ministro siente una pasión ardiente por predicar y una gran preocupación por las iglesias con problemas. Pablo aún está describiendo su gran amor y su preocupación por los creyentes en la iglesia de Corinto, cuando lo forzaron a abandonar Éfeso. Mis amados hermanos, él había planificado ir a Corinto, pero los ataques personales de algunos miembros contra él convirtieron su plan en una insensatez. En lugar de hacer una visita personal, creyó que sería más sensato
tratar de resolver el problema, escribiéndoles una epístola severa. Al parecer envió a Tito a Corinto con la epístola severa y con instrucciones de hacer cuanto pudiera para ayudar a la iglesia a corregir la polémica, mis amados hermanos. Después que hubiera hecho todo cuanto pudiera, Tito debía reunirse con Pablo en Troas, donde Pablo estaría ministrando. Tenemos dos elementos al respecto, mis amados hermanos. Primero, el ministro tenía una pasión ardiente por predicar a Cristo y Pablo no podía estarse tranquilo. Él tenía que predicar a Cristo. Él quería ministrar en Corinto, pero la iglesia de Corinto había permitido que se formara una camarilla contra él y por consiguiente resultaba imposible ministrar allí. Pero Pablo no podía dejar de ministrar. Dios lo había llamado y no podía fallarle a Dios. La pasión por predicar a Cristo ardía dentro de él. Los corintios podían cerrarle la puerta a su ministerio, pero no podían impedirle que ministrara en otra parte. Por consiguiente, cambió de planes. Se fue a Troas. Y como él era fiel en la búsqueda de oportunidades para predicar y ministrar, el Señor le abrió una gran puerta del ministerio en Troas. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16 dice: me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Mateo capítulo 16 versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lucas capítulo 9 versículo 60 dice: Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hechos capítulo 5 versículo 20 dice: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. En segunda de Tito capítulo 4 versículo 2 dice: que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El segundo elemento, mis amados hermanos, Pablo tenía un ministerio cargado de preocupación por las iglesias con problemas. Las iglesias de Corinto se encontraban en problemas, graves problemas, como sucede con cualquier ministro fiel. El corazón de Pablo estaba con todos los perjudicados y pasaron varias semanas. Al parecer se alargaron hasta varios meses y no llegaba noticia alguna de Tito. Sobre ese bienestar de la iglesia de Corinto, Pablo estaba ansioso y preocupado. Como dijo él: no tuve reposo, o sea, no tuvo alivio en mi espíritu. La situación afectó a Pablo. Ya no podía soportar más el suspenso y por consiguiente partió para Macedonia buscando a Tito por toda la gran carretera que atravesaba la provincia. Mis amados hermanos, el libro de Hechos capítulo 20 versículo 31 dice: por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual me queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Gálatas capítulo 4 versículo 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mis amados hermanos, la victoria del ministerio siempre triunfa en Cristo. Pablo encontró a Tito y él cubre el encuentro con el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. La noticia era gloriosa. La iglesia había respondido y experimentado la renovación. Solo el pensamiento de lo que había sucedido en la iglesia hizo que Pablo se sumergiera en acción de gracia. Pablo tenía razones de sobra para agradecer a Dios, porque una camarilla de la iglesia lo había criticado y atacado grandemente, y la iglesia estaba a punto de ser destruida por la polémica y la división. Él le dio gracias a Dios por el triunfo glorioso que Él siempre les da a sus ministros por medio de Cristo. Dios nunca le falla a sus ministros, y Él no le había fallado a Pablo. Él había hecho que Pablo triunfara en Cristo. La ilustración sobre el triunfo es descriptiva. Es la ilustración de un comandante militar que regresa a Roma después de alguna gran victoria. Al comandante siempre se le daba la bienvenida a la ciudad en una gran marcha triunfal. La mayoría de las personas han visto esas escenas en filmes, ya sea en la televisión o en el cine. Lo que Pablo ilustra es que el triunfo de Cristo. Él ve a Dios dándole a Cristo la victoria triunfante y gloriosa en la medida que la palabra de Dios se proclama en todo el mundo. Y Pablo se ve a sí mismo como ministro de Dios, como parte de la victoria triunfante y gloriosa. Es Dios el que hace que el ministro triunfe. El propio Dios cuida al ministro. Nunca le quita los ojos de encima, ni pierde de vista a su querido siervo. Él viaja en ocasiones y puede ponerse difícil. Y puede que el ministro reciba ataques y maltrato, pero Dios nunca abandona al ministro. Dios siempre hace que el ministro triunfe sobre los ataques y todos los obstáculos y problemas. El verdadero ministro de Dios nunca conocerá la derrota, no de un modo permanente. Aunque caiga y falle por un periodo de tiempo, Dios finalmente lo ayudará, lo restaurará y seguirá usándolo. Dios siempre hará que su querido siervo triunfe sobre todo. No hay nada, absolutamente nada que pueda vencer y conseguir el triunfo y la victoria finales
sobre el ministro de Dios, no si es llamado verdaderamente por Dios. Se garantiza el triunfo glorioso sobre todo. Y el triunfo del ministerio es en Cristo. Y solo en Cristo el ministro debe creer en Cristo, ministrar en Cristo, confiar en Cristo, ser llamado de Cristo, servir en Cristo, vivir en Cristo, moverse en Cristo y estar en Cristo. El ministro no es diferente. Su única victoria es en Cristo. Él debe confiar y vivir en Cristo de la misma manera que el resto de las personas. Él no es acepto ante Dios aparte de Cristo. Su aceptación ante Dios se basa en lo mismo en lo que se basa la de las otras personas. Fe en Cristo. Por consiguiente, mis amados hermanos, para triunfar en Cristo, el ministro debe estar en Cristo. Es decir, debe creer y vivir en Cristo. El ministro triunfa en Cristo y solo en Cristo, mis amados hermanos. Dios usa al ministro para esparcir el conocimiento de Cristo por todas partes. Esta es la razón por la que Dios hace que el ministro triunfe, para esparcir el mensaje glorioso de Cristo por todo el mundo. Dios está dispuesto a salvar a cada persona que pueda, para encargarse de que todo el mundo conozca acerca de mi amor de Cristo. La palabra olor significa sencillamente fragancia o aroma, como la fragancia de una flor. Dios esparce el olor de su palabra por medio de sus ministros. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Romanos capítulo 8, versículo 35, versículo 37 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. La segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, versículo 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios,
y él será mi hijo. Amén, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, el ministro es grato olor para Dios, porque él esparce el mensaje de Cristo entre los que se salvan y los que se pierden. La ilustración es la de una flor. La flor es un grato olor para los hombres. Por consiguiente, la flor es acepta ante los hombres. El ministerio es grato olor para Dios. Por consiguiente, el ministerio es acepto ante Dios. Pero quiere decir más que ser sencillamente acepto. Mucho más quiere decir que para Dios el ministro es acepto, agradable, placentero, satisfactorio, pleno, valioso, digno de atención, digno de cuidado, digno de preservación. Mis amados hermanos, esta es una verdad tranquilizadora y reconfortante para el ministro, fundamentalmente para el ministro al que atacan como habían atacado a Pablo. El ministro es valioso, muy valioso para Dios. Se encuentra bajo el abrigo del amor y el cuidado eterno de Dios. Lo que hace el ministro un grato olor para Dios es el hecho de que el ministro esparce el mensaje, o sea, esparce el conocimiento de Cristo, a quien se lo transmite, tanto a los que se salvan como a los que se pierden. El ministro es el olor de la vida para aquellos que se salvan y el olor de la muerte para aquellos que se pierden. Donde quiera que esté el ministro fiel, él esparce el olor de la vida y de la muerte. El mensaje de que los hombres pueden hallar vida en Cristo y de lo contrario el mensaje de que los hombres morirán sin Cristo, morirán y estarán separados de Dios eternamente. Mis amados hermanos, imagínate al ministerio fiel en una habitación con un grupo de personas. La presencia y las palabras del ministro le transmiten un olor a todas las presentes. Las personas que se salvan, el ministerio representa la vida que es en Cristo, el hecho de que nuestra vida se debe dedicar a Dios y administrar las necesidades de las personas. El ministro esparce el olor de vida para vida, que las personas pueden vivir ahora y para siempre. Para los que no se salvan, o sea, los que se pierden, el ministro representa la muerte. El hecho de que alguien no cree en la vida de Cristo representa, por consiguiente, esparce el olor de la muerte para muerte, que las personas están muertas para Dios ahora y estarán muertas eternamente para Dios en la otra vida. Aquí el mensaje de Cristo es la vida o la muerte para una persona. A Cristo se le considera valioso y acepto, o indigno y rechazado. Leamos 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mis amados hermanos, a Cristo se le ama como la luz del mundo, o se le odia como la luz de la condenación. Leamos el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 19, versículo 20. Y esta es la condenación, que la luz vino a ser el mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mis amados hermanos, el ministro tiene sobre sí exigencias estrictas. El ministro tiene una responsabilidad imponente. Imagínate nada más ser responsable de un mensaje que implica tanto la vida eterna como la muerte eterna. ¿Quién es suficiente o está calificado para una tarea así?
¿Hay alguien así? Pablo dice, sí, pero no muchos. Los únicos hombres que están calificados son aquellos que cumplen las siguientes exigencias estrictas. Leamos 1 de Tito capítulo 1 versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Amén, mis amados hermanos. Los hombres calificados no medran falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar significa capeleontes. Proviene de una palabra antigua que significa charlatán o vendedor ambulante. Significa vender, adulterar, reducir, contaminar, alterar la palabra de Dios. Quiere decir mezclar otras cosas con el evangelio. Por ejemplo, mis amados hermanos, ideas personales, especulaciones, las últimas modas religiosas o ideas noveles. Mateo capítulo 22 versículo 29 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 17 dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mis amados hermanos, el hombre recomendado es sincero. Esto quiere decir que el ministro y sus motivos son puros y no adulterados, que a él y a sus motivos lo han pasado por un cernidor. El ministro es impecable e intachable a la inspección. Él está en el ministerio para servir a Dios y ayudar a las personas. Él no está en el ministerio porque él los respete como profesión ni por ninguna otra razón. Dios los ha llamado y él siente la necesidad de servir a Dios, mis amados hermanos. Leamos la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, mis amados hermanos. Tito capítulo 2 versículo 7 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Mis amados hermanos, el hombre calificado es de Dios, es llamado, encomendado y enviado por Dios, y vive por la gracia y fuerza de Dios y para Dios. También quiere decir que él es de Dios, de carácter y la naturaleza de Dios, que lleva una vida piadosa. Efesios capítulo 5 versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 versículo 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Mis amados hermanos, el hombre calificado vive delante de Dios y es consciente y sabe de la presencia de Dios, sabiendo que él vive y se mueve delante de Dios en cada momento de cada día. Él sabe que Dios lo ve en cada una de sus necesidades y por consiguiente Dios lo protege y lo cuida. Él sabe que Dios ve todo lo que él hace, por consiguiente él anda justa y cuidadosamente para poder agradar a Dios.
Primera de Tito capítulo 2 versículo 3 versículo 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hechos capítulo 13 versículo 20 al versículo 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Paz a vos, mis amados hermanos. Hemos terminado esta reflexión del día de hoy. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén y amén.